Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Y desde el cielo descenderá con poder y gloria, Él te tocará. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano. Esta mañana moverás tu mano, Señor, tu mano de bendición. Y desde el cielo descenderá con poder y gloria, Él te tocará. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra y tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser. Tengo a Jesucristo dentro de mi ser, por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Por eso confío en Cristo mi Rey. Gloria a Dios. Habíamos hablado el domingo próximo pasado en relación a las cortinas del tabernáculo. Dijimos que había 3 cortinas que oficiaban como de puerta. La primera de ellas estaba en la entrada, o sea, principal de 10 metros, ¿recuerdan? Y allí se llegaba al atrio, a la parte exterior del tabernáculo, del santuario. Luego teníamos otra puerta, que reitero, era de cortina, que está aquí a nuestra vista. Aquí tenemos el sacerdote y detrás esa primera puerta daba acceso al santuario en sí. Pero luego había otra puerta, ¿no es verdad?, una cortina que oficiaba de puerta de velo que separaba el lugar santo del santísimo. Hago esto para que nos recordemos un poquito. Y vimos los colores también que tenían esas cortinas y lo que simbolizaban también y lo que nos enseñaba tal cosa. Hoy vamos a estar pensando y estudiando acerca de lo que podríamos llamar el techo del tabernáculo. Recuerdan de que todo esto se montaba y se desmontaba, de manera que no era un techo rígido, ¿cierto? Sino que tenía unas cubiertas. Y vamos a mirar las cortinas que cubrían las cubiertas del techo. Ustedes pueden ver en la parte superior que hay 4 cortinas. ¿Vieron? Azul, blanca, púrpura, y bueno, los colores que lo vamos a ver. Había 4. Qué interesante esto, ¿no? Y bueno, vamos a mirar entonces en primer lugar la primer cortina de ella. La primer cortina cubría todo, el lugar santo y santísimo. Y estaba hecha de una forma muy preciada y muy preciosa, toda bordada, algo exquisito. El color que predominaba era el azul, aunque tenía también blanco, ¿no es verdad? Y los otros 2 colores. ¿Qué pasaba cuando alguien entraba allí o estaba allí? Estaba hablando del cielo, ¿no es verdad? Estaba hablando de que ahí estaba morando Dios, era la morada de Dios. O sea que entrar allí lo llevaba a pensar en todas estas cosas. Era realmente algo exquisito y precioso.
¿Mm? Ese era el mensaje. Y estuvimos mirando, ¿no, verdad?, de que Jesús es llamado justamente el Señor del cielo. Lo vimos ya el domingo pasado. Lo digo para que recordemos un poco. Pero esa era la primera cortina. ¿Mm? Muy preciada, muy preciosa. Pero luego también había otra cortina, una segunda cortina. Esta cortina segunda era hecha de pelo, o sea, de cabra, ¿correcto? ¿Mm? Es decir, la piel de cabra. De cabra, escuché bien. Son detalles, pero son muy importantes, ¿correcto? Y esta segunda cortina protegía a todo el santuario, es decir, lo aseguraba. Tenía cuerdas, la verdad. No sabemos si tenía estacas o de pronto iban amarradas a las mismas bases de plata, que recuerdan, eran muy pesadas, cada una pesaba 40 kilos. Era lo que le daba esa seguridad, ¿correcto? Como que lo separaba de todo. Esa cortina, hermanos, era justamente de cabra. Ahora, una cosa interesante también, ¿no es verdad?, es que mensaje nos puede dar esto. Ustedes se imaginan, ¿no? Esa cortina de pelo de cabra toda con cuerdas, dando que separación. Y no olvidemos de que eso nos habla también del sacrificio de Cristo, pero también nos habla, ¿no es verdad?, de la separación. Eso separaba ese lugar santo de todo, le daba ese mensaje. Y nosotros, que somos casa de Dios, porque recuerda que dijimos de que cada creyente es templo del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros. También somos llamados a separarnos, a estar separados, ¿correcto? Pero separados ¿de qué? Del mal y del pecado. Ese es el sentido correcto. No separados de la sociedad, no separados de las personas, no, de ninguna manera, sino separados del mal, del pecado y de las influencias de este mundo. ¿Me van siguiendo? En tiempos remotos y aún en estos tiempos se manejaba y se maneja a veces un concepto muy equívoco. Y es que los creyentes, ¿no es verdad?, y especialmente aquellos que quieren de alguna forma estar más cerca de Dios y consagrarse a Dios y todas esas cosas, y encontrar más profundidad en las cosas de Dios, se tenía que separar. Y ahí surgen los anacoretas, es decir, aquellas personas que se aislaban, vivían vidas aisladas, a veces en cuevas, en el pasado, en grandes bosques, porque entendían y pensaban que de esa manera, al estar separados de la sociedad, iban a estar más cerca de Dios. Luego surge ¿qué? El monacato, o sea, los monasterios, a través del romanismo, donde hombres se quedan allí enclaustrados, ¿no es verdad?, y ni salen, y viven esa vida allí encerrados, pensando que esa es la forma de separarse. O los conventos, como sabemos, hay mujeres que, toman esa decisión. Porque ¿cuál es el pensamiento? Bueno, ahora que soy un siervo, una sierva de Dios, me separo del mundo, de la gente. En ninguna manera. Jesucristo, sabemos que fue el Redentor, el Mesías y el más grande misionero. Él nunca se separó de la sociedad, por el contrario. Él anduvo en medio de la multitud, de todos, de ricos, de pobres, de buenos, más o menos, y de grandes pecadores, y trató con todos. Él nunca se aisló y nunca nos dio un mensaje de tal manera, sino que Él dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Cómo podemos hacer eso si pensamos que para estar más cerca de Dios nos tenemos que separar? Este concepto también se maneja en muchas religiones o en algunas religiones del Oriente, en India y en otros lados, donde hay sacerdotes, por decir así, de esas religiones que toman esa decisión y viven aislados, vidas muy solitarias, meditando, pensando que de esa manera
Esa separación les va a acercar más a Dios. Y no es así, ¿no es verdad? En ninguna manera. Dios nos envía a que estemos con los incrédulos, con los impíos, con los pecadores, con todos, para hablarles de Cristo. Somos la sal y la luz del mundo, ¿no es verdad? De manera que tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el sentido de la separación? Que nos separemos del mal y del pecado. ¿Correcto? Una cosa es que transitemos con la sociedad, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con todos, y amar a todos, pero no jamás participar de pronto de cosas que en este mundo son a veces hasta comunes y normales, y se les considera buenas, pero que en realidad, a la luz de la Biblia, son pecados. Nosotros ahí sí tenemos que separarnos. Tenemos que tomar una posición. ¿Comprenden? Esa es la realidad. Y eso también va a ser el testimonio a aquellos que no conocen las cosas de Dios para que reaccionen y vean entonces que el cristiano es diferente. ¿Me van siguiendo, hermanos? Entonces, esa cortina hecha de cabra, ¿no es verdad? Y amarrada, o sea que le daba esa separación. Luego tenemos una tercera cortina. Otra cubierta más tenía. Y esa cubierta, hermanos, estaba justamente hecha, ¿no es verdad?, de pieles de carnero. Es interesante notar estos detalles, de pieles de carnero. Y estaba, esa cortina, la tercera, estaba teñida de rojo. Mire usted, pieles de carnero teñida de rojo, de rojo. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Cuando hablamos del carnero y de la oveja, estamos hablando del sacrificio de Cristo. Y cuando vemos que era teñido de rojo, nos habla de la sangre de Jesús. Ahora, había un rito, una ceremonia muy especial que apuntaba a Aarón y su descendencia, es decir, aquellos que eran los que Dios había apartado para que ejercieran el sacerdocio. Recuerda que estaban los levitas, luego los sacerdotes. Todo lo que se hacía allí, ¿no es verdad?, lo que se oficiaba allí, lo que se ministraba allí, lo hacían los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los sacerdotes? Eran justamente los descendientes de Aarón. Aarón era un hermano de Moisés. Y Dios estableció que la descendencia de Aarón fueran sacerdotes. Muy bien. Gloria, estuvimos hablando de ese tema. Diciendo que ahora nosotros somos los sacerdotes de Dios, recuerdan qué lindo, ya lo hablamos, seguimos adelante. Ahora, cuando esos sacerdotes, antes de tomar el trabajo para ministrar, había una ceremonia muy especial, mandada por Dios, que eso se encuentra, hermanos, y si quiere búsquelo, ¿no es verdad?, en el nombre de Jesús, lo puede encontrar usted en el libro de Éxodo, en el capítulo 29. No lo vamos a leer todo, pero si usted quiere hacerlo en casa, lo hace. Vamos a leer algún texto nomás. Es decir, que hay un subtítulo allí en el capítulo 29 de Éxodo que dice consagración de Aarón y de sus hijos. La consagración, ¿correcto? Vamos a leer el verso 15. Éxodo 29, versículo número 15. Muy bien, estamos abreviando, ¿cierto? En casa lo lee todo el capítulo a ver qué interesante que es. Bien, en el versículo 15 y 16 dice así: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. El verso 29. Y las vestiduras santas, porque recuerdan que el sacerdote llevaba una vestidura específica, especial. Y las vestiduras santas que son de Aarón y serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Recuerda esta palabra, consagrados. Ahora versículo 35. ¿Encontraron? Así pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. De manera que
Los sacerdotes, antes de comenzar el trabajo y el oficio, tenían que estar en este rito, en esta ceremonia, que era una ceremonia de consagración, es decir, de entrega total y absoluta a ese servicio, a ese servicio. Esto nos habla de Jesucristo, hermanos, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿la verdad? Y sumo sacerdote, Él también se consagró a hacer la voluntad del Padre. Porque no olvidemos que Jesús también era hombre. Perfecto hombre, perfecto Dios. Pero Jesús se consagró para hacer la voluntad del Padre. En todo momento. Él decía, lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo da. Estaba en una comunión estrecha y profunda con el Padre. Solo esa comunión se quiebra cuando en la cruz carga el pecado. Y el pecado hizo que el Padre diera la espalda. Por eso aquellas palabras de Jesús, ¿no es verdad? Lama, lama, sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿Me van siguiendo? Entonces, Jesús se consagra a la obra del Padre. Por decir así, tenemos una referencia muy clara. Cuando Él está en el Getsemaní aquella noche que lo venían a prender, vemos que Él ora al Padre. ¿Recuerdan? Ora. Su oración fue tan profunda que aún dice que transpiró sangre. ¿Y cuál fue la oración? Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue una petición como diciéndole al Padre, si hay otra manera, otra forma, que el hombre perdido se salve. Y la copa era justamente la cruz. Pero hubo un silencio. No había otra manera. Y no hay otra forma que los hombres nos salvemos, sino es porque Cristo murió en la cruz. Y Él allí una vez más da otro paso de consagración. Y hace la voluntad del Padre. ¿La verdad? Por eso, ¿la verdad? Allí en el libro de Filipenses capítulo 2 y verso 8, mire lo que dice. Filipenses capítulo 2, verso 8, habla de Jesús. Filipenses 2:8 dice así, hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos que el resultado de su obediencia hasta la muerte de cruz fue que el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, y Rey de Reyes, y Rey de Reyes. Hace poco sabemos que falleció la reina de Inglaterra con muchos años, y siguen, ¿no?, los funerales y todo eso. Muy bien. Pero ¿cuántos reyes han pasado y reinas y presidentes y presidentas y van a seguir pasando? Y no van a ser nada más que un nombre en la historia y en el olvido, que en algún país de pronto se les recuerda. A veces para bien y a veces para mal. Pero el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes. Amén. En este día, domingo, en toda la tierra se está invocando el nombre de Jesús, hermanos. Se está predicando a Cristo, el Rey. Gloria al nombre de Jesús. Qué precioso es, ¿no? Muy bien. Y la cuarta cubierta. Vamos a ver la última cubierta que tenía, justamente el santuario, ¿no? Nos dice de que esa cortina, hermanos, era de piel de tejones. Mire usted, piel de tejones. La última, la cuarta. Naturalmente que esa cubierta no era nada atractiva, ¿no? Porque esas pieles no son nada atractivas, todo gris y marrón, una cosa. Pero cumplía una función y era que protegía el santuario de los elementos exteriores. Era la cubierta más fuerte, diríamos,
que cubría, que protegía el santuario, de esa forma. Y habíamos dicho cuando comenzamos el estudio, que cuando alguien se acercaba, ¿no es verdad?, donde estaba el tabernáculo, lo primero que estaba el vallado, aquel recuerda, 2,5 metros, y luego lo que podía ver también era la parte superior del tabernáculo, que tenía 5 metros. Y cuando miraba, ¿qué es lo que miraba? Esa cubierta de pieles de tejones que no era nada atractiva. Pero ¿qué ocurre cuando entraba alguien dentro? Entonces veía la gran belleza, riqueza, todo lo que había allí en aquel lugar, que a poco estamos mirando. Y dijimos de que cuando alguien está fuera de la casa de Dios, fuera de los caminos de Dios, que no conoce las cosas de Dios, ¿cómo ve la iglesia? ¿Cómo ve las casas de oraciones? ¿Cómo las ve? ¿Con atractivo? No. Dice, no, la iglesia es algo aburrido, está pasado de moda, no me sirve, que esto, que lo otro. No les atrae, ¿cierto? Pero cuando alguien se convierte y entonces entra en las cosas de Dios, comienza a descubrir cosas preciosas y valiosas. Comienza a contemplar lo que es el cielo y la eternidad. Comienza a ver el oro, la riqueza que tenemos en Cristo Jesús, ¿no es verdad? Y quedamos realmente atrapados, enamorados y gustosos y gozosos de venir a la casa de Dios. Gloria a Jesús. Ninguno de los que vienen ustedes, ¿no es verdad? Y los que vienen obligados, o sea, en ninguna manera, venimos con alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por eso los incrédulos a veces no entienden por qué una persona, ¿no es verdad?, luego que conoce a Dios, tiene tanto apego a la iglesia. Le dice, ¿otra vez vas a la iglesia? ¿Qué encontrás ahí? Porque está mirando de afuera, sin atractivo. Quizás le atrae más un juego deportivo, o un cantante cualquiera que viene, o un paseo aquí, o una ida allá, no sé. Eso le atrae, le gusta. Pero cuando mira de afuera, que no entró, no le atrae. Ahora cuando entramos, piense, usted, antes de venir a Cristo, ¿cómo veía las cosas de Dios? Pero ahora ha descubierto lo precioso que es estar en la casa de Dios, recibir la palabra de Dios, que Dios nos enriquece, ¿no es verdad?, con conocimiento, sabiduría, y nos da la paz y la salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios por esto. Y dijimos de que esta cubierta protegía, daba protección de las inclemencias, de las influencias externas. Y esto es lo que hace también, esta cubierta nos habla de Cristo, porque Cristo, Jesús, es aquel que cubre a su pueblo de todas las inclemencias y de todas las influencias externas que vienen. El Señor es el que nos cubre. El Espíritu Santo está con nosotros dentro y fuera. Y aún los ángeles de Dios nos rodean y nos cuidan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos protege. Nos protege. Hay muchos testimonios de esto. A veces descubrimos que Dios nos protegió de un peligro, de una situación, pero muchísimas veces ignoramos de cuántas cosas Dios nos ha protegido y liberado. Ahora al entrar hablaba con una estimada hermana, Sarita, que hace poco que está aquí, y me contaba, ¿no?, de una situación que ella ha vivido, permítame decirlo, en el cerro, se perdió su casa, unos detalles. Le digo, bueno, por algo Dios la sacó de aquel lugar, quizás la sacó de un peligro más grande. No lo sabemos, ¿no es verdad, Sara? No lo sabemos, pero sabemos que Dios la protege, está con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Salmo 91 es precioso. Mire lo que dice el Salmo 91, búsquelo. El Salmo 91 dice, busquen allí, Salmo 91. Escuchen, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Correcto? Luego dice, en el verso 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Gloria a Dios.
Y cuando, hermanos, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, cuando estamos convertidos a Él y lo buscamos a Él, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Dios, como buen padre, nos protege y nos cuida. ¿Qué hace un padre y una madre que ama a sus hijos? ¿Los protege o no los protege? Claro que sí. Llega el momento, igual pone un brazo, lo que sea, por el hijo y la hija. Esa es la realidad. ¿O no es así? Pues si nosotros, que somos pecadores, ¿no es verdad?, hacemos esto, ¿cuánto más un Dios santo, 3 veces santo, cuida de sus hijos? Por eso podemos vivir una vida en paz y con tranquilidad, porque Dios cuida de nosotros, cuida de nosotros. Y a veces cuando ocurren cosas que no entendemos, no nos pongamos en una situación de conflictiva. Por la fe, digamos, gracias Padre, porque por algo tú estás haciendo así. Porque Dios conoce y sabe las cosas, nosotros no. Gloria a Dios, ¿me entiende? Bendito Jesús. Yo podría contarle tantos testimonios de cómo Dios nos ha librado de cosas tremendas. Bueno, el tiempo ya ha pasado. El próximo domingo vamos a estar mirando algo interesante. Aquellos que fueron llamados por Dios para hacer el tabernáculo. Es precioso. Es muy lindo. Mire, un testimonio. En una oportunidad veníamos del interior, del norte. Veníamos en la camioneta unos cuantos hermanos, con el trabajo de la carpa. Y habíamos hecho una gran cruzada ya por Bella Unión, no me acuerdo bien. Pero veníamos de viaje para de vuelta a Montevideo. Y fue otro grupo a relevarnos y seguían con la carpa. Durante años estuvimos así. Y aconteció que veníamos de madrugada. Terminó el culto, subimos toda la camioneta y nos veníamos. Y cuando veníamos hacia Montevideo, por la ruta, en cierto lugar, determinado lugar, vino una curva. Yo no ando muy ligero, tampoco podemos ir a 20 por la ruta. Pero yo siempre digo, ¿no? Después de los 90... ya el Señor se viaja y te dice, bueno, ahora arréglate solo. Porque algunos dicen, Dios me cuida, me protege, van a 150, 160. Cuando tiene que frenar, no sabe que por lo menos van a arrastrar el auto 70 metros. Y pasan cosas. Pero bueno, y veníamos allí, y adelante venía el hermano Enrique, que era el capataz de un diácono precioso, está con el Señor, hermano. Y cuando doy vuelta, hermanos, así, una zorra de camión, porque está un camión y tiene una zorra. El camión estaba metido en una entrada, se ve que fueron a abrir la portera, yo no sé, pero quedó una parte de la zorra en la ruta. Y en ese momento, de la gracia de Dios, yo hice una maniobra, ¿vio? Una maniobra rápida, zoom, zoom. Y todavía un hermano atrás dice, pastor, dice, ¿qué mano que tiene usted? Le digo, no, fue la mano del Señor. Y el hermano Enrique luego me dice, mirá, dice, ¿sabes una cosa? Él estaba acá. Vi la punta de la zorra acá. Y le dimos gracias y gloria a Dios. Les cuento una de las tantas cosas. Podía haber sido un desastre aquello. ¿Cómo Dios nos cuida, no? Dios nos cuida. Y tenemos entonces que creer y esperar y descansar en eso, hermanos. Hoy la sociedad que nos rodea está alarmada, sumergida en miedos terribles. Me puede pasar esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Nosotros descansemos que Dios nos protege y nos cuida. Eso sí, seamos sabios, usemos el sentido común y hagamos lo que tengamos que hacer de la mejor manera. Porque Dios nos protege y nos cuida, no vamos a dejar la puerta abierta. Ni tampoco vamos a cruzar propios, mirando para cualquier lado. Tenemos que ser sensatos. Pero que Dios nos cuida, nos protege. Esa última cubierta protegía de las inclemencias. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. El próximo domingo seguimos 10:30 en punto. Vamos a cantarle al Señor. ¿Cuánto tiene ganas de alabar a Cristo, el Rey? Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a cantarle a Jesús. Adelante, hermana Sabrina.
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Decimos, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Alabamos al Señor, al que me ciñe de poder,